Buenos días a todos. Vamos a empezar esta antepenúltima sesión de comunicaciones del Congreso. Van a hablar por este orden Lola López Martín, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Nuria Sánchez de Villadangos, de la Universidad de León, y Vega Sánchez Aparicio, de la Universidad de Salamanca. Dejaremos para el final las preguntas del público, cuando hayan acabado las tres intervenciones. Y paso a presentar a la primera de las comunicantes, que es Lola López, doctora en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en diversas editoriales y también ha sido editora para la Real Academia Española en el proyecto CORDE, entre otras instituciones. Ha trabajado como profesora en diversas universidades europeas y es especialista en lo fantástico en Hispanoamérica, como lo demuestran algunas publicaciones, especialmente dos antologías. La primera de ellas, publicada en Lengua de Trapo en el 2006, que se titula Penumbra, Antología Crítica del Cuento Fantástico Hispanoamericano, y otra que se titula RIP, Antología del Cuento de Terror Latinoamericano del siglo XIX, publicada en 2010. Y también es miembro del GEF, un grupo de estudios sobre lo fantástico. Adelante, Lola, con tu comunicación La magia y el arte narrativo en papel carbón, de Fernando Iwasaki. Bueno, muchas gracias, Pablo, con el que, bueno, estoy contenta de que esté aquí en la mesa, eso me da cierta tranquilidad. Hemos compartido otras fricciones congresiles por ahí. Y gracias también a la gente que está, bueno, al público que está en esta sala. Bueno, yo soy investigadora de literatura hispanoamericana, fantástica, pero he trabajado siempre con muertos, fantasmas, zombies y autores muertos también, porque mi especialidad es del siglo XIX, la primera vez que me aventuro en un autor que está todavía vivo. Y bueno, vamos a ver la experiencia cómo sale, espero que disfrutéis de la intervención. Bueno, a lo largo de esta ponencia, mi ambicioso proyecto de ir espigando claves para todo el libro de Fernando Iwasaki se ha reducido al final a escoger más bien por encima rasgos que definen especialmente su narrativa, no solo en este libro, sino también que conectan con especialmente Ajuar Funerario, su libro quizá más conocido, pero también con su obra en general, diría yo, incluso el ensayo, ¿no? Así que digamos que en estos ya 18 minutos voy a tratar de exponer esas claves, digamos, para que os acerquéis a la literatura de Fernando Iwasaki, que es bastante recomendable. En mi intervención voy a hablar sobre todo de un concepto que me gustó bastante, que trata José Luis de la Fuente en su artículo sobre Fernando Iwasaki, que se llama El mestizaje como poética. Abordaré la forma en que el sincretismo cultural, pero también literario, aflora en historias como, por ejemplo, por poner un ejemplo, la del profesor de antropología víctima de un sacrificio mientras estudia la religión chavín. Es uno de los cuentos de papel carbón. Es el mestizaje en sí de espacios dicotómicos el principal resorte del acontecimiento fantástico en los cuentos del autor peruano. Desde el planteamiento de la realidad como constructo cultural, lo fantástico en papel carbón brinda un discurso para interpretar una realidad multifacética no encasillable, donde el sentimiento mágico de la vida se convierte en el eje narrativo común que integra todos los relatos. En esta realidad inmediata irrumpe siempre un elemento insólito, oculto y sobrenatural que produce un escándalo racional, como diría Roger Caillois, es decir, altera las coordenadas racionales de nuestra imago mundi. Iwasaki es una de las voces más frescas de la actual narrativa fantástica en lengua castellana y uno de los que más atractivo despierta entre los lectores aficionados al género en nuestro país. Prueba de ello es que, siendo este un congreso dedicado exclusivamente a lo fantástico en la cultura española contemporánea, se le haya dedicado varias comunicaciones junto a José María Merino y Cristina Fernández Cuba, autores clásicos. Es, como digo, una figura relevante que ha despertado un gran interés en especialistas de este campo, que le dedican un número considerable de artículos
y que ha merecido el reconocimiento por parte de teóricos como Ana Casa y David Roas, que lo incluye en lo que, me atrevo a decirlo alto y claro, un canon de esta narrativa en la literatura española, y por su inclusión en diversas antologías, entre ellas la de Perturbaciones de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Yo me preguntaba por qué incluir o por qué invitar a un autor peruano en un congreso de lo fantástico en la cultura española. Me parece que la respuesta es sencilla, pero interesante, porque Iwasaki es una referencia de mención obligatoria de lo fantástico contemporáneo en España, país donde radica desde hace más de 20 años. Como el chileno Roberto Bolaño, quien vivió en Cataluña, la trayectoria vital y literaria de Iwasaki trasciende su nacionalidad. La patria de un escritor son sus libros y sus lecturas, resumía en una entrevista. Definido por sí mismo como un nowhere man y por José Manuel Camacho Delgado como un escritor apátrida, confesaba en el periódico Aragón Digital: desde que salí de Perú y vivo en España, nunca me he sentido más japonés. En el título de un libro suyo, de ensayo, Mi poncho es un kimono flamenco, ejemplificaba el crisol, el mestizaje, como digo, de culturas que incorpora el autor. Otro ejemplo es España, aparta de mí estos premios, libro de cuentos que evoca el poemario de otro escritor peruano, César Vallejo, titulado España, aparta de mí este cáliz. Y es que, en efecto, la de Iwasaki es, como señala Adelaide de Châteauneuf, perdón por mi nefasta pronunciación francesa, un escritor sin fronteras. En su biografía coexisten la armonía entre culturas, tal y como en su obra rebosa la mixtura de categorías, estilos y formas. Los géneros están para degenerarlos, dice el autor en otra entrevista, y este reto se traspasa a su obra en la mezcla de ficción e historia, el relato y lo novelesco, el ensayo con la autobiografía y el cuento también al mismo tiempo. Y encontramos aquí uno de los rasgos más peculiares. Hay que tener presente que Fernando Iwasaki vino a España para estudiar el Archivo de Indias y que es historiador, respecto a lo que él mismo comenta, que esta profesión le ha ayudado para alcanzar la verosimilitud en su literatura. Respecto a esta correlación, anotamos, por ejemplo, que el personaje anciano de La otra batalla de Ayacucho es trasunto del propio abuelo materno de Iwasaki. Cabe señalar que el cuento que abre Papel Carbón, La sombra del guerrero, contiene ya una correlación personal en el argumento. Un joven peruano descubre que su abuelo japonés era samurái y que había hecho un pacto de fidelidad al emperador de Japón, según el cual mataría al enemigo del emperador o si no, se haría él mismo el harakiri, si no cumplía esa promesa. Como el abuelo murió de infarto y no pudo cumplir esta promesa en pleno siglo XX, el narrador protagonista recibe la katana de su abuelo como un objeto mágico, como esa recurrente flor de Coleridge, un objeto fantástico que conecta el pasado y el presente y que proyecta en el nieto la herencia del abuelo al tener que suicidarse éste para cumplir con la promesa de aquel. José María Areta, en su artículo Claves de ajuar funerario, anota estas palabras de Iwasaki. El miedo está en el genoma de los peruanos. Miedo a que nos secuestren, miedo a que nos maten, miedo a que nos roben, miedo a la crisis, miedo a la policía, miedo al gobierno, miedo a la derrota, miedo a las victorias, miedo a caer mal o miedo a caer bien y miedo varios en general. Pero desde mi punto de vista, si algo distingue e identifica la escritura de Iwasaki, a diferencia de la tendencia de los autores españoles y también peruanos, es la combinación de terror y humor, ya visible en sus primeros relatos, Tres noches de corbata, de 1987, y A Troya, Helena, de 1993, creados cuando el autor contaba de 22 a los 32 años. Escritos a máquina, textos predigitales, es decir, cuyo original, hecho con la obsoleta máquina de escribir, solía contar con una copia en papel de carbón. Estos dos títulos, los que acabo de citar,
han sido recogidos en papel carbón, publicado este mismo año, 2012, por la editorial Páginas de Espuma. Precisamente en este libro recopilatorio abundan los rasgos más destacables de su narrativa en general, siendo esa mezcla de ironía y terror una característica central en la obra posterior a Juan Funerario, cuya primera edición es de 2004. Respecto a este libro, cabe destacar que el humor es sobre todo un recurso que hace verosímil el horror aportando otra dimensión, me refiero a Juan Funerario. Nuestro mundo familiar se convierte en terrorífico porque se vuelve un espacio amenazante. Esta combinación en nuestro mundo cotidiano, entre el humor y lo macabro, lo siniestro, lo satánico, engendra una lectura grotesca del presente. Para la contextualización de este recurso, aconsejo el artículo de David Roas, Poe y lo grotesco moderno. En estos relatos carbónicos, el miedo y la ironía se combinan en el que considero uno de los cuentos más conseguidos del autor, que es Rock in the Andes. Resumiré bastante la historia, que es muy compleja, rocambolesca y sin duda muy recomendable, como digo, que la lean. El profesor Choquehuanca induce a su alumno Onésimo Huancaya a estudiar las letras de canciones de rock para que él, que para él es la música del diablo, los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, AC/DC, que transmite mensajes satánicos a los jóvenes. Onésimo entonces emprende la misión de descodificar el inglés, idioma del diablo, por supuesto, de las letras de las canciones para descubrir que a través de ellas se anuncia un mundo de perversiones que acabará en el apocalipsis y la llegada del anticristo encarnado en John Lennon. Con respecto a la edición de la antología del cuento Beatle, cuando se le pregunta a Iwasaki por qué situó este cuento en ese contexto peruano y en concreto en Ayacucho, el autor responde: porque de verdad existió la idea de celebrar en 1980 un gran concierto de rock en Ayacucho a imagen y semejanza del que Harrison organizó en Bangladesh. Recuerdo que el obispo de Ayacucho declaró que la idea no le gustaba porque el rock era la música del demonio y me pareció que allí había material para una buena historia, mezclando estas dos cosas con la irrupción de Sendero Luminoso y el asesinato de John Lennon. En la narración se intercala un mestizaje cultural entre la superstición cristiana, la ideología maoísta de izquierda, el fenómeno de la Beatlemanía, las figuras mediáticas de los teleevangelistas que aparecían en la televisión peruana, los ecos de los terribles sucesos ocurridos en Estados Unidos por la secta daviniana, en que se suicidaron cientos de personas, no sé si fueron miles, y que se proyecta en el cuento en la secta de los Born Again o cristianos que han nacido a una nueva fe. El acontecimiento verídico del asesinato de John Lennon a manos de Mark Davis, que en realidad fue su asesino, y que en el cuento figura como profesor de inglés de Onésimo para traducir las canciones. Precisamente en la traducción de las canciones aparece la genial beta humorística de Iwasaki al transcribir al español las letras de dichas canciones como un juego de puzzles que encierran mensajes herméticos que logran desvelar mediante la lectura al revés de una suerte de lema que la traducción digamos, implica cierta tradición al original. Voy a coger dos ejemplos breves. Por ejemplo, en una de las canciones, que se titula Revolution Number 9, ya que el 9 es en realidad el 6 al revés, y Lennon repite 3 veces number 9, number 9, number 9, o sea, 666, que es el número del diablo. O otra cita, otra canción que se titula Sexy Sadie, que dice que era la canción ritual de los aquelarres de Salem en el siglo XVII, ¿no? Descubre que se corresponde con esos rituales. Finalmente, Lucy in the Sky with Diamonds no tenía nada que ver con el LSD, sino que, porque para él, digamos que
el hecho de que los jóvenes peruanos estén también drogándose, en fin, que vayan a la discoteca a escuchar esta música diabólica, se mantiene una correlación con el rock. Dice, no tenía nada que ver con el LSD, sino con el propio Lucifer. Lucy, de cariño, pues. Porque en los evangelios apócrifos le llamaban el diamante del cielo cuando era Luzbel. Podemos comprobar la tradición lúdico-lingüística de Cabrera Infante, incluso de Gómez de la Serna, así como, por supuesto, la concepción de Cortázar de la literatura como juego, en traslación de lo que yo diría la historia, con mayúscula, como juego literario, o la literatura como el juego de reinventar la realidad histórica. Y confluye en este relato otra característica también esencial del autor, el mestizaje de realidad y ficción, la contaminación de historia con mayúscula y ficción, un recurso influenciado por la admiración reconocida a Borges de Iwasaki, quien confiesa: no lo puedo considerar ni siquiera una influencia. Para mí Borges es el sistema operativo. Es decir, tú usas Windows y yo uso Borges. Entonces, a partir de esa idea de Borges, se cargan otro programa, se cargan otra lectura. Y es que, en efecto, la obra de Iwasaki se nutre de la creación de autores como Guillermo Cabrera Infante, Julio Ramón Ribeiro, Edgar Allan Poe, Hoffman o Maupassant, en claro mestizaje con otra influencia muy distinta, donde aparecen personajes sacados de las crónicas de India y testimonios de los conquistadores, como en el cuento Mar del Sur, y los textos históricos de la Inquisición, junto con nombres o figuras como Mircea Eliade y su estudio sobre el eterno retorno en el cuento El tiempo del mito, cuento donde un profesor cuya biblioteca contiene un ejemplar del Necromicón de Lovecraft estudia la cultura precolombina chavín y realiza viajes místicos a un tiempo mítico del pasado precolombino mediante la ingestión de una droga muy conocida en Perú, popularmente llamada la ayahuasca. Pero en papel carbón aparecen también otros nombres como Groucho Marx, Flash Gordon, Cat Stevens, Miguel Bosé, en mención a la canción Don Diablo se ha escapado, tú no sabes lo que ha armado, Jack el Destripador, en su versión femenina, con el nombre Erde, que aparece en el cuento con el mismo título, donde la chica asesina cada vez que tiene la regla convertida en un trasunto de Medusa, el mitológico monstruo, aquí en todo caso menstruo. De distintos modos asoman también las referencias a Hesíodo, Pitágora, Hércules o Edipo, incluso recetas de arroz a la polaca, o también Hércules Poirot, los demonios de la selva amazónica o la enseñanza mística de Buda. Y así podemos seguir con una larga lista de componentes que conformarían una suerte de la Iwasakipedia a la que recurrir para comprender historias donde el realismo narrativo, incluso en su sentido más costumbrista, se inserta la herencia histórica nacional, como en el cuento Taki Ongoy, expresión quechua que evoca la rebelión de la huaca o la resistencia de los indios a la imposición de la religión católica, así como la presencia afroperuana descendiente de los esclavos negros en el relato Mal Negro es el Congo. Todo esto se mezcla a su vez con una imaginería supersticiosa andina que apela al sincretismo americano encarnado en prácticas de curanderismo y la fe en las reliquias católicas y crucifijos y medallitas de la Virgen, como en el cuento El Ritual, en el que encontramos el fantasma de Dieguito, un niño que vuelve a casa de sus padres para estar con su hermanito, el único de la familia que, horrorizado, vive esas apariciones. El hermanito es también el único de la familia que sabía que la criada llevaba en secreto al niño a una hechicera para que le devolviera la salud. El niño muere de cáncer a pesar de haber sido tratado con la más moderna tecnología en una clínica en Estados Unidos. Sin embargo, recupera en efecto no ya la salud, sino la vida, cuando antes bien resucita mediante la intervención de pócimas, los sortilegios y los rituales de Madame Pacheco. Es en este mundo globalizado donde, con remembranza autobiográfica de nuevo trasunto del matrimonio entre realidad y ficción, un personaje como el protagonista de La Jumelle Fatale,
un inmigrante peruano casado con una española que vive en Sevilla, vislumbra un cambio de perspectiva en su destino, en su doméstica, por así decirlo, en su vida doméstica, cuando se topa con una chica Géminis con la que comparte la fecha de nacimiento, las letras iniciales del nombre e incluso experiencias vitales, comportamientos y tendencias de la personalidad. En una lectura desnatada e irrisoria de la publicidad de los horóscopos, el protagonista llega a vacilar entre el dictamen de los astros que se manifiestan en forma de oráculo zodiacal o entre una suerte de coincidencia entretejida o confabulada en lo que Borges llama la causalidad mágica. A partir del encuentro con quien podría ser su media naranja, la joven Jumelle Fatal, Marcos descubre en su vida un nuevo sentido, palabras textuales, un nuevo sentido irracional e ininteligible con, cito, inexorables vericuetos que el puñetero destino me ha trazado en la Vía Láctea. Cierro la cita. En este caso, o en el ocurrido en la citada historia del ritual que antes mencioné, donde un niño se convierte en un zombi del siglo XX, revelan la irrupción más amenazante, más escalofriante de lo sobrenatural fantástico en nuestro mundo diario, en nuestro mundo posmoderno inmiscuido de héroes sacados de la música o del rock o del cine. Es así que en este contexto, de nuevo parafraseando a Borges, Dios, como siempre, podemos afirmar que en efecto la magia, es la coronación y la pesadilla de lo casual, que existen elementos para los que no tenemos aún explicación o elementos irracionales que interactúan tras los límites de lo real. Después de todo lo dicho, quisiera concluir subrayando nada más ese espíritu de síntesis que vertebra la poética de la escritura fantástica de Fernando Iwasaki, una síntesis o un mestizaje de influencias y de referencias personalizadas y enriquecidas con aportaciones heterogéneas de muy diversa índole cultural, literaria, incluso biográfica e histórica. Iwasaki actualiza la tradición fantástica en los motivos del monstruo, el doble, la metamorfosis, la maldición, la casa encantada o la casa tomada, el objeto fantástico, con el chamanismo, la presencia de la cosmogonía andina, el misticismo oriental y la santería católica. Este sincretismo confluye a su vez como un recurso constante en la obra de Iwasaki, el mestizaje de la ficción y de la realidad histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola López Martín. Espero que luego tengamos tiempo de comentar la comunicación. Y pasamos a la segunda comunicación, la de Nuria Sánchez Villadangos, que viene de la Universidad de León, donde se doctoró en estudios sobre filología hispánica, con una tesis acerca de la obra novelística de Lourdes Ortiz. También ha realizado labores docentes e investigadoras, sobre todo en la Universidad de Lisboa, en Portugal, y sus estudios se han centrado en la teoría y crítica literarias, en el papel de la mujer como escritora, pero también como personaje en la tradición literaria española y también en la novelística policíaca española, ¿no? Así que le voy a dar paso, también decir que es miembro del Grupo de Investigación Teoría de la Literatura y Comparatismo de la Universidad de León y del Comité Editorial de la revista Intersecciones, revista de producción mestiza de la Universidad de Vigo. Su comunicación: Bordeando los límites de lo fantástico, distorsiones, de David Roas. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización del Congreso y David, perdóname la osadía de hablar de tu obra, y a todos ustedes por su asistencia. ¿Lo fantástico tiene razón de ser en la actualidad? ¿Puede concebirse entonces en el seno de la literatura posmoderna la existencia de una categoría como lo fantástico que se define por oposición a la noción de realidad extratextual? Estas son algunas de las preguntas que el propio David Roas formula en su ensayo Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico, del año 2011. Las respuestas parecen ser, afortunadamente, afirmativas en un mundo posmoderno tan endeble, contradictorio y aparente, donde lo fantástico, tal vez más que cualquier otro subgénero, irrumpe con ímpetu para revelar la complejidad de lo real y nuestra incapacidad para comprenderlo y explicarlo.
sirviéndose de la técnica de la transgresión de lo convencional y lo arbitrario, que supone una realidad ya demasiado confusa para el lector, por haber dejado de ser, desde hace tiempo, una entidad ontológicamente estable y única, y ha pasado a contemplarse como una convención, una construcción, un modelo creado por los seres humanos, o incluso se la ha llegado a ver como un simulacro o como una construcción sociocultural donde ya no es posible concebir un nivel absoluto de realidad, un criterio definitivo o infalible de esta. La realidad se convierte así en una experiencia colectiva o en un algo indefinido, que cada individuo concibe de una manera específica y que es el resultado de la unión de todas las experiencias individuales que, a su vez, dan lugar a una experiencia colectiva, instante preciso en el que todos nosotros percibimos la presencia de lo imposible como una transgresión de nuestro horizonte de expectativas respecto a lo real, tal y como dice el propio Roas. Si ello es así, es decir, si la realidad misma se difumina o desvanece ante nuestros ojos, lo fantástico interviene para desestabilizar esos límites que nos dan seguridad, problematizar esas convicciones colectivas antes descritas, en definitiva, cuestionar la validez de los sistemas de percepción de la realidad comúnmente admitidos. De esta manera, la poética de la ficción fantástica no solo exige la coexistencia de lo posible y lo imposible dentro del mundo ficcional, sino también, y por encima de todo, el cuestionamiento de dicha coexistencia, tanto dentro como fuera del texto, guardando el pacto de que lo fantástico se producirá siempre que los códigos de realidad del mundo en el que habitamos sean puestos en entredicho, se subvierta el mundo aparentemente ordenado por la lógica y las convicciones de la razón, así como las leyes del universo en el que vivimos, o se perturben los códigos tradicionalmente dispuestos para comprender y representar lo real, se altere el mundo ordinario o se transgreda el orden preestablecido, ya que lo fantástico supone, según la mayoría de los teóricos, la intrusión en nuestro mundo cotidiano, normal, de un fenómeno extraño, incomprensible, que vulnera nuestra concepción de lo real y nos produce inquietud. Por otro lado, lo fantástico tiene que ver con los miedos colectivos que atenazan a los seres humanos, tan primitivos o ancestrales como los seres mismos, dentro de un plano más metafísico que físico de la concepción del miedo, sin que lo fantástico lleve ese miedo al extremo, como haría la novela gótica, donde el miedo se convierte en terror y se hace necesaria la presencia de lo macabro o de aquel elemento desagradable sin sentido, mezcla de horror y de repulsión, mientras que lo fantástico no puede sobrevivir sin lo grotesco, mezcla de humor y horror, porque para que lo fantástico provoque miedo necesita subvertir la tradición. Es, en este sentido, donde las narraciones fantásticas han tenido que renovarse, movidas por la necesidad de sorprender a un receptor que cada vez conoce mejor este tipo de historias, lo que obliga a los escritores a afinar el ingenio para dar como motivos y situaciones insólitos que rompan las expectativas de este. Es por esto por lo que se ha afirmado que los relatos fantásticos, más que producir un efecto ominoso o inquietar al lector, lo que parecen perseguir es suscitar la reflexión del lector y socavar ideas filosóficas o religiosas fuertemente arraigadas. No son pocos los autores actuales que se atreven con la experimentación de los relatos fantásticos, como Fernando Iwasaki, Félix J. Palma, Care Santos, Patricia Esteban Erlés, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Ángel Olgoso o el propio David Roas, del que destacaré su libro de cuentos titulado Distorsiones, formado por 29 relatos breves distribuidos en dos secciones tituladas Espejismos y Asimetrías. La primera de ellas está formada por cuentos como los titulados Volver a casa, La casa ciega, Das Kapital, Usos y abusos del comunismo, La tienda en casa, La vida natural, El precio del placer, La conjura de los brujos, Multiculturalismo postcolonial, Duplicados, Sympathy for the Devil, Recuento, Idiosincrasia, Interludio autoficcional, Los caminos del Señor, Vinieron de dentro de, Silencio, Psicopatología de la vida cotidiana, Ascensión y caída de Chico Bola, Juegos de bebé, El sobrino del diablo, Elegido para la gloria y Excepciones. En la segunda parte del libro, dentro de la sección Asimetrías, se incluyen los relatos Celebración en familia, Locus amoenus, Regularidad, Apariciones, Más acá, Más allá, Sincronía, Tópicos y demasiada literatura. Uno de los cuentos fantásticos más destacados, a mi juicio, es el titulado El precio del placer, relato que se sirve del motivo del doble para contar la historia de un hombre que se desdobla cada vez que hace el amor con su mujer, la cual también acaba escindiéndose en dos mujeres. Con ciertas concomitancias con el cuento del rival, incluido en Los horrores cotidianos de Roas, la narración se nos presenta en primera persona del singular, por lo que la voz narrativa dominante es claramente subjetiva,
con el propósito de hacernos compartir emocionalmente las vivencias del personaje narrador y conseguir que nos involucremos en los hechos, acompañando así al personaje en su lucha por explicar y comprender lo que le está ocurriendo, con la desconcertante sensación de que se nos escapa algo y que por ello su interpretación no se agota. El protagonista comienza su relato quejándose por el trastorno que le supone dividirse en dos personas que acaban por no tener nada que ver la una con la otra, siendo incluso rivales o enemigos que procuran importunar al otro. El personaje dice: desdoblarse es una lata, o al menos cuando se hace mal, como es mi caso, porque llevo unas semanas experimentando ese fenómeno y mi vida se ha convertido en un infierno. Yo, como todo el mundo, había fantaseado alguna vez con lo estupendo que sería poder contar con un doble para, entre otras cosas, llevar a cabo esas ingratas tareas que siempre se eternizan. Siendo dos, pensaba, todo sería mucho más fácil. No obstante, el doble del rival o del precio del placer no responde a la concepción canónica del motivo, ya que el doble no sería un otro idéntico al protagonista, ya que lo que encarnaría sería una alternativa, como si la vida del personaje, en cierto momento, se hubiera dividido en dos caminos que se habrían desarrollado independientemente y a la vez. Es por ello por lo que más que hablar de seres desdoblados, habría que hablar, según Roas, de seres bifurcados. El doble, además, cuestiona la identidad de cada individuo en un mundo posmoderno donde se habla de colectividades más que de individualidades irreductibles, por lo que el motivo del doble en los relatos fantásticos funcionaría como metáfora de la identidad escindida, múltiple, del hombre moderno. Otro de los cuentos que emplea el motivo del doble es el titulado Duplicados, en el que un profesor de física investiga la veracidad de un experimento que afirma que un gato puede estar a la vez vivo o muerto, o puede no estar ni vivo ni muerto, en dos planos diferentes superpuestos temporalmente. En este cuento se aunan dos campos del saber aparentemente opuestos o muy distintos, como puede ser la literatura y la física, que paradójicamente tienen mucho que ver en la formulación y consolidación de los relatos fantásticos. Pues, por ejemplo, la mecánica cuántica, como dice Roas, ha revelado la naturaleza paradójica de la realidad, apuntando que no es posible predecir exactamente lo que va a suceder en cualquier circunstancia. La naturaleza, tal como la entendemos hoy, se comporta de tal modo que es fundamentalmente imposible hacer una predicción precisa de qué sucederá exactamente en un experimento dado. Fin de cita. En efecto, el profesor protagonista de Duplicados lleva a cabo el experimento y se encuentra finalmente no con el hecho de que se encuentre al gato vivo o muerto, sino con el desdoblamiento, clonación del gato y hasta de él mismo en su propia realidad, no sabiendo si esta ha sido cambiada o si todos son dobles, llegando a preguntarse lo siguiente: ¿es en verdad la misma realidad que hace unos instantes? ¿La recuerdo exactamente así o modifico mi recuerdo con su apariencia de normalidad, de regularidad, para acabar dudando de sí mismo y hasta de su persona? Quizás soy yo el que estoy fuera de lugar, pero intentando que todo vuelva a una aparente normalidad. Ya es la hora de mi clase, dice tras sus titubeos. Los alumnos me esperan y no tengo excusa para no acudir. Cojo la caja y el segundo gato y me dirijo pausadamente hacia el aula. Otro de los motivos tradicionales de todo escrito fantástico es la presencia de fantasmas, vampiros y demonios, como se puede observar en cuentos como Sympathy for the Devil, con un demonio perseguido por una mujer trastornada y con una carga de humor evidente, adornado con ironía, sarcasmo, provocación y subversión, o Silencio, donde los protagonistas están muertos, algo que puede entenderse como metáfora de las vidas rutinarias, vacías y sin sentido de los hombres posmodernos que no encuentran el pulso de su propio cuerpo porque viven muertos en vida, aunque algún incrédulo o despistado siga sin darse cuenta. También emplearía este motivo el relato titulado El sobrino del diablo, en el que un tal señor Roas firma un contrato con el diablo, o mejor dicho, con uno de sus agentes o esbirros, que afirma haber conseguido lo que se ha propuesto tras el trato que firmó con el maligno tiempo atrás. Curiosamente, el señor Roas, que se veía incapaz de terminar un cuento, consigue, después del acuerdo con el demonio, acabarlo. Además, el relato guarda una clara intertextualidad con su libro de relatos anteriores, Horrores cotidianos, en frases como Christine, una amiga del protagonista, aprovecha a esos parientes pobres del diablo para indagar en los horrores cotidianos que nos rodean y escapan a nuestro control. O también se hace eco de recursos metaficcionales, un motivo posmoderno de muchos de los relatos fantásticos actuales, en afirmaciones como: empachado de demonios, me voy a dormir. Si esto fuera un cuento fantástico, ahora tendría que narrar las horribles pesadillas que me asaltan, en las cuales soy acosado por Satán o por alguno de sus horrendos acólitos. Pero no, la verdad es que paso una noche muy divertida fantaseando con delirantes historias.
D. protagonizará el cuento titulado Psicopatología de la vida cotidiana, donde no se sabe qué es lo que acaece verdaderamente y qué forma parte de la imaginación del protagonista, como también es difícil de precisar si el asesino es el que está tratando de justificar la muerte de un predicador que ha osado perturbar su tarde de sábado con sus insistentes preguntas, como si D. al final del relato, con un gesto de fastidio y con una irreprimible sensación de fracaso, hubiera llevado a término sus malas intenciones. Asimismo, tanto en el cuento anterior como en este, se observa la tendencia de ciertos autores contemporáneos que hacen uso de la metaautoría o de la presencia del propio autor como personaje del relato, atendiendo la autoconciencia de la narración y con ella fomentando la sensación de que las narraciones tienen conciencia de sí mismas como estructuras autogenerativas, autoparódicas, especulares y reflexivas. Otro de los motivos clásicos, muy típico de los relatos fantásticos, es el de la metamorfosis, como ocurre, por ejemplo, en Ascensión y Caída de Chico Bola, que se metamorfosea por las condiciones adversas que padece en el ascenso a una montaña. Uno de los fragmentos que he escogido para ilustrar es el siguiente. La llegada a la cima coincide con el final de su metamorfosis. Su cuerpo, si es posible denominarlo así, es casi una bola, una esfera movida por unos diminutos apéndices a punto de desaparecer. En la superficie de su cuerpo, o mejor dicho, de la esfera perfecta en la que acaba de transformarse, nota el golpe del viento y también percibe, aterrorizado, que ha empezado a girar, a moverse. Sin manos ni pies, no puede ofrecer ninguna resistencia. Sus ojos, en algún lugar de la esfera, miran el vacío hacia el que el viento lo empuja inexorablemente. Fin de la cita. Aunque en todos los relatos de Roas es posible señalar un humor negro, ácido y corrosivo, este resulta curioso en relatos como Das Kapital, para mí uno de mis preferidos, donde un pasajero que viaja en primera clase descubre lo mal que lo pasa a los viajeros de segunda, temiendo que el avión en el que viajan se estrelle, mientras que él, con todas las comodidades y exquisiteces de la primera clase, confiesa: «Me dejo embriagar por el sabor de la malta y finjo que pienso en la revolución». Con lo que el humor podría calificarse en este caso de ambiguo e indeterminado, a medio camino entre el humor negro y el humor del absurdo, festivo y benevolente, a pesar de la gravedad de los hechos que se narran. Otro de los cuentos fantásticos, que se sirve de un motivo tradicional, sería el titulado Excepciones, por el empleo de la técnica de la puerta como lugar de paso, límite o espacio fronterizo que lleva hacia el otro lado, aunque el protagonista del cuento no puede pasar, como desearía, hacia el otro lado de la puerta, que sería su casa, sino que lo devuelve a la calle, imposibilitándole la entrada en el espacio deseado. Un fragmento que he escogido es el siguiente. 3 horas antes, Ignacio acaba de llegar al portal del edificio en el que vive desde hace más de 20 años. Abre, atraviesa el umbral e inmediatamente vuelve a encontrarse en la calle, de espaldas a la puerta, como si acabara de salir del inmueble. En este cuento asistimos, además, a la constatación del influjo que los mass media ejercen en la era posmoderna como medios de transmisión de información excesivamente veloces y también confusos, al poder del boca a oreja y de las nuevas tecnologías que han instalado su dominio y su lenguaje particular entre nosotros, como metáfora del cuestionamiento del lenguaje como instrumento para traducir y descifrar la complejidad de la realidad. Así aparecen voces que hace unos años podrían parecer impensables o demasiado futuristas, como YouTube, SMS y la peculiar manera de escribir dichos mensajes de móvil, attachment, DVD piratas. A lo largo del cuento y de los múltiples personajes que aparecen, asistimos a la incredulidad del físico, de aquel que ha estudiado que las leyes de la física son las que son y que no se pueden sortear y que le hacen concluir que lo que ven sus ojos no pueden ser. Tantos años estudiando física para esto. O de otros incrédulos que ya no creen en nada ni en nadie, ni siquiera en ellos mismos, porque la crisis de identidad y la desconfianza se ha instalado para siempre en sus vidas, acorde con el hecho de que el relato fantástico cuestiona los parámetros cognoscitivos con los que solemos medir la realidad y el individuo, lo que nos obliga a replantear todos los conceptos básicos sobre los que asentamos nuestras certezas. Y dentro de estas certezas están tanto la identidad, la realidad e irrealidad, la razón y la sinrazón, la locura y la cordura, y a enfrentarnos con la crisis de representación característica del mundo actual. Y que concluyen los incrédulos del relato diciendo: ese señor es un mago y está haciendo trucos para que la gente lo pase bien. O, ¿no ves que es un truco? Ya no saben qué inventar. No existe una respuesta lógica o racional posible porque es un suceso fantástico que irrumpe en la realidad con tanta celeridad como desaparece, sin saber muy bien el porqué, volviendo a una rutina que resulta sospechosa y hasta escalofriante. El final del relato dice:
Pero todo va bien. Ignacio le da las gracias y se mete en su piso. Sigue sintiéndose extraño, pero por fin a salvo. Va a la nevera, coge una cerveza y se sienta en su sofá preferido. Enciende la tele. Durante muchos días le quedará la angustia de que aquello vuelva a suceder. Por otro lado, los cuentos agrupados en la segunda parte de distorsiones, en la parte de asimetrías, destacan por ser microrelatos fantásticos donde se omite buena parte de lo que sucede, exacerbando al máximo las elipsis o aquello que se sugiere o no se refiere y que se convierten en el instrumento ideal para satisfacer una de las máximas aspiraciones de los escritores de microrelatos, que consiste en reducir al máximo la excepción del texto. De esta manera, en el cuento titulado Locus Amoenus, llueven niños como algo normal, por lo que el cuento tiene algo de tétrico, máxime en frases como: el cuerpo de la niña se estrella a mi lado con su característico ruido de la fruta madura. Miro hacia arriba. El segundo cuerpo, el de un niño esta vez, cae unos instantes más tarde, a pocos metros del banco. Después cae otro, y otro más. La tormenta ha empezado. El relato titulado Apariciones narra el hecho curioso de que en la ventana de la casa de la marca de quesitos El Caserío se ilumine y la tentación que siente el hombre que contempla tan singularidad de mirar hacia adentro, confesando lo siguiente: lo que más me inquieta es no haber visto esa luz en la ventana, lo que más me inquieta no es haber visto esa luz en la ventana por tercera vez e intuir que no va a ser la última, sino la irrefrenable tentación que he empezado a sentir de asomarme y mirar en su interior. Los cuentos Más allá y Más acá suponen dos visiones diferentes de mirar al otro y las pruebas que pueden hacer los de uno y otro lado para saber si hay alguien en ese mundo tan desconocido como atrayente. Son los fantasmas los que se asustan, pues cuando un ruido llega desde el pasillo, todos se desvanecen en el aire, mientras que el hombre joven de Más acá habla con el Más allá, preguntando: espíritu, si estás ahí, da 2 golpes. Por lo que parece ser que son los del otro lado los que han de tener miedo del aquí, mientras que los que viven en este Más acá ansían que exista otro mundo diferente y, por qué no, mejor. Sincronía cuenta la historia de un hombre que decide cambiar de espejo porque este se retrasa y le devuelve una imagen anterior. El protagonista dice: tuve la impresión de que mi imagen no iba compasada con mis movimientos. No me equivocaba. El espejo devolvía mis gestos con un ligerísimo atraso. Demasiada literatura ejemplifica la obsesión a la que se puede llegar por ver como fantásticos hechos que no lo son y querer que una casualidad, pero ¿acaso existen las casualidades?, sea algo fantástico cuando es algo más o menos normal, como puede ser el hecho de que a una persona le persiga un número porque siempre le den el mismo número de habitación en los diferentes hoteles por los que va pasando. Finalmente, me gustaría concluir mi análisis de distorsiones con el cuento gótico titulado Tópicos, relato que no tiene fijada una clara percepción de lo real, deambulando por un universo de vacilaciones y ambigüedades, desautomatizando precisamente ciertos tópicos asentados en la sociedad, con lo que provoca el estupor o el sobresalto del lector, como ocurre con la tierna abuelita del relato, que resulta ser una vampiresa dispuesta a chupar la sangre del cándido nieto, el cual solo acierta a decirle: quisiera decirle que no puede, no debe estar aquí, pero antes de que logre abrir la boca, se levanta y, deslizándose sin ruido, se acerca hasta la cabecera de la cama. Sus colmillos brillan de un modo inesperado. Como dice Roas, entre los límites de lo real y parafraseando a Bioy Casares, tal vez los relatos fantásticos surgen para explicar aquello que no alcanzamos a comprender, porque nuestra mente no consigue darle una explicación lógica, atreviéndonos a conjeturar y a verbalizar lo que nos deja perplejos. Si en verdad es cierto que la realidad no existe, como dice Paul Auster, o que la realidad es un bonito lugar para ir de visita, pero uno no desearía vivir allí, y la literatura nunca lo ha hecho por mucho tiempo, como manifestar a Parr, el escritor contemporáneo ha optado por construir desde el gusto por una escritura entre géneros, por una narración a medio camino entre la realidad y la ficción, el mestizaje, la hibridez, la indeterminación. Y lo fantástico emerge para salvar precisamente a ese escritor de su posible dubitación, ofreciéndonos una salida para liberar nuestros monstruos más ocultos o nuestros deseos que parecen, en nuestra fingida realidad, imposibles de lograr, pero mucho más cercanos y realizables de lo que pudiéramos imaginar. Pues no olvidemos que imaginar nos ayuda a resolver los conflictos en un mundo y en una realidad donde la ilusión parece ser la única solución. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nuria Sánchez, por haber tenido el valor de leer la comunicación con el autor delante en primera fila. El autor ha muerto. Y pasamos a la tercera comunicación.
llevamos un poco más de tiempo, Vega Sánchez, de la Universidad de Salamanca, que es licenciada en Filología Hispánica y también está haciendo su tesis actualmente en la misma universidad, centrada en las relaciones entre literatura y estética. Es especialista en literatura latinoamericana, cine, arte contemporáneo y especialmente en literatura venezolana, donde ha trabajado al autor Juan Carlos Méndez Guédez, al que dedicó su tesina de DEA. La comunicación se titula Horrores generacionales, respuestas ante el fracaso en los relatos de Patricia Esteban Erlés y David Roas. Bueno, pues como temía que iba a haber, como había dos comunicaciones y ella ya ha hablado bastante, muy extenso de los cuentos de Distorsiones, yo he hecho como realmente una visión general de ambas obras porque son cuatro libros de relatos en los que me voy a centrar. Entonces, comienzo con una cita de Nicanor Parra, perteneciente al poema Autorretrato, que dice así: por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire, oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Y la última es una cita es un microrelato de Andrés Neumann, que se llama Novela de terror, y dice así: me desperté recién afeitado. El pasado 15 de noviembre, tras la propuesta de huelga general, los periódicos españoles presentan en sus portadas múltiples visiones de la realidad. Así, unidos siempre a concepciones ideológicas, aquello que para algunos medios de comunicación demostraba el fracaso del paro laboral, para otros significaba la indignación masiva de una sociedad cansada. Y es que, como ha señalado la filosofía constructiva y, entre otros, Paul Walavitz, nuestra noción de lo real está sometida a la subjetividad. En el aula magna, en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, el 5 de noviembre de este mismo año, Luis García Montero indicaba el aumento de una conciencia colectiva del presente. Así, según el poeta granadino, las preocupaciones actuales se generalizan y los medios muestran a una ciudadanía que se ve sometida a las mismas penurias, lo que confirma de nuevo, recurriendo a los filósofos constructivos, que la realidad también es una convención social. De este modo, en la presente comunicación he decidido abordar los relatos de Manderley en venta y Azul ruso de Patricia Esteban Erlés y de Horrores cotidianos y distorsiones de David Roas, para realizar un acercamiento a dos proyectos de lo real y lo fantástico marcados por los signos de una generación. Dos nuevas visiones del género que, inscritas en una contemporaneidad demoledora de dogmas y evidencias, proponen lo imposible como reacción a esta realidad decepcionante. ¿Qué es lo real? Si a un doctorando de principios de los 90 le hubieran vaticinado la creación de una herramienta que abarcase toda la información posible, procedente de todos los rincones del mundo, acerca de cualquier tipo de término de búsqueda, seguramente habría maldecido la lentitud de sus, en ese momento, más avanzados métodos de investigación. Y es que la tecnología, en cuestión de décadas, ha revolucionado la vida del hombre, del mismo modo que también ha modificado el concepto de lo real. Por tanto, y partiendo de la idea de que, como apunta Vicente Luis Mora, cito, la desconfianza en la realidad es uno de los tótems intelectuales de los últimos 2 siglos. Fin de cita. No es necesario remontarse así a una época pretérita para comprobar el desconcierto generado por los nuevos sistemas tecnológicos y los avances científicos. Aunque todavía, en palabras de David Roas, cito, el universo subatómico se basa en principios que desde la perspectiva de nuestra experiencia cotidiana resultan extraños, por no decir increíbles o fantásticos, fin de cita, la emisión en directo de una guerra o un atentado ha forjado una sociedad incrédula que sí confrontó en un primer momento con la veracidad de las imágenes. Por tanto, tras la pérdida de confianza en los grandes sistemas filosóficos del siglo XX, el hombre del XXI pone en entredicho cualquier tipo de utopía que se aleje de un placer individual e inmediato. Así, las ciencias, la política, las humanidades y el arte, también las relaciones personales, experimentan en la actualidad un proceso de escepticismo en aumento, originado a partir de su indiferencia por el sujeto. Tanto David Roas como Patricia Esteban Erlés, paradigmas de esta condición posmoderna, revelan en sus relatos la sensación de fracaso propia del desarraigo contemporáneo. La arquitectura efímera de Patricia Esteban Erlés. Las narraciones de esta autora aragonesa, nacida a principios de la década de los 70, muestran la desintegración de un individuo que creyó en la promesa de la felicidad futura. Sus historias revisan el pasado de una serie de personajes marcados por el abandono y la soledad como resultados de una esperanza germinada en sus vidas. Ambos libros se conciben a partir de un mismo entramado de historias, todos relacionados como si de novelas fragmentarias se tratase.
El primero de ellos, Manderley en venta, establece un correlato con la obra, y disculpe mi francés, Daphne du Maurier, llevada al cine por Hitchcock, donde las identidades suplantadas y el consiguiente desamparo hilan los relatos a modo de apartamentos de un único edificio decadente. Si en Rebeca la estela de la difunta esposa de Maxine de Winter permanecen los seres de la vieja mansión, en la obra de Esteban Herlés los personajes se resisten a verse reemplazados. Además, estas suplantaciones aparecen en un contexto cotidiano y cercano al lector, tan real como las infidelidades amorosas que, superando los límites de las relaciones en pareja, engloban un concepto más amplio del amor y se sitúan en el terreno de los lazos familiares. De este modo, Manderley, ese espacio del pasado, se convierte en una casa de muñecas intocable que tanto desea la desdichada protagonista de Historia de una breve alma en pena, un lugar al que es imposible regresar y que bajo esta contemporaneidad debe venderse para ser destruido. En la misma línea arquitectónica se sitúa Azul Ruso, un conjunto de relatos vertebrados por una narración más extensa de título homónimo que funciona como pilar del edificio. La autora, de nuevo, observa a los vecinos de esta construcción en ruinas e inspecciona, con la curiosidad de James Stewart, un catálogo de vidas destinadas al abandono. Patricia Esteban Herlés nuevamente muestra predilección por los personajes inadaptados, los residuos de una vida marcada por el fracaso, y como veíamos en Manderley en venta, será el desengaño amoroso el desencadenante de sus miserias. Los personajes de Azul Ruso se transforman en la colección de gatos que una misteriosa mujer, como veremos en el segundo planteamiento de esta comunicación, reúne para evadir su propia soledad. Los artefactos de David Roas. La propuesta narrativa del escritor barcelonés David Roas desestabiliza todo un sistema de creencias que ha desembocado en la frustración del hombre posmoderno. Así, bajo la imagen de un bombardero de absolutos, Roas apunta y dispara contra lo racional y lo irracional, contra lo real y lo imaginado, contra las excentricidades de sus contemporáneos y contra él mismo. De este modo, en ambas obras, el autor disecciona las utopías del hombre actual como la estructura de la familia, el pensamiento político y las prácticas religiosas, el escepticismo intelectual y las expectativas de la ficción. Además las destruye en una línea próxima a Augusto Monterroso y no ofrece ninguna vía alternativa. Mientras que la historia del pensamiento ha generado nuevas respuestas o caminos para satisfacer al individuo, basándose en unas veces en la negación, otras en el escepticismo y la mayoría de las ocasiones en la resistencia, el hombre contemporáneo, tras el ataque satírico de Roas, se siente noqueado. Dividido en dos partes que comprenden la publicación de la sentencia y su consiguiente ejecución, Horrores cotidianos, del que solo analizaremos una serie de relatos, puesto que se alejan mayoritariamente del ámbito de lo fantástico, presenta un catálogo de sinsentidos que acosan a la sociedad contemporánea. Francisca Noguerol, en La trampa en la sonrisa, denomina absurdo a toda idea que contiene en sí misma una contradicción. El sentido del absurdo surge cuando el hombre racional confronta la irracionalidad del universo, cuando capta la disparidad existente entre lo que anhela y lo que en realidad encuentra. Fin de cita. De este modo, los relatos breves y microrelatos de horrores cotidianos se sitúan en el momento en el que el individuo experimenta el absurdo de su existencia. Así, Roas va arruinando una a una todas las disposiciones del hombre ante la vida y emplea para conseguir el máximo efecto destructor también todos los discursos posibles. Como consecuencia, sus textos explotan desde el interior en forma de reescrituras, de falsa necrológica, un homenaje a la brillante Zelig de Woody Allen, de correlato con los medios de comunicación, de texto científico, filosófico o religioso, de transcripción dialectal, de refranes y expresiones idiomáticas, de facturas y de cuento de terror gótico, entre otros lenguajes. Con una estructura tripartita que distribuye los cañonazos en tres grupos, Distorsiones aniquila, en primer lugar, las convicciones de una sociedad globalizada. Así, la armonía del sueño americano, la realidad, la ciencia, el escepticismo o el éxito, entre otras deformaciones, aparecen catalogados por la mirada desengañada de David Roas. En la segunda división de la obra, titulada Idiosincrasia, interludio autoficcional, embiste contra los proyectos individuales como las creencias, la paternidad, la creación, las ambiciones o la vida privada. De este modo, el autor observa los horrores del ser humano corriente y se suma a ellos.
Por último, en una tercera parte donde prima la brevedad del microrrelato, Roas acoge a la paradoja, a los juegos de palabras y a las contradicciones con la intención de involucrar al lector en una ruptura de jerarquías literarias. Los más media como aporte de realidad en las obras de David Roas y Patricia Esteban-Herlés. Como desarrollábamos al comienzo de este apartado, la revolución tecnológica ha modificado las percepciones de lo real. Sin embargo, tanto para Patricia Esteban-Herlés como para David Roas, estos cambios no solamente suceden a partir de Internet y las nuevas tecnologías. El cine, la televisión, la música rock y pop, la moda, el cómic y el bestseller se han convertido en elementos esenciales en la vida cotidiana. De este modo, en los textos de ambos autores se integran y revitalizan estos discursos subalternos, anteriormente considerados espurios o menores, como huellas fundamentales de una generación. Así debemos destacar en ambos autores, sobre todo, los aportes procedentes del celuloide. Patricia Esteban-Herlés opta preferentemente por el cine clásico como referencia. Desde el título del primero de los libros, Manderley en venta, la autora propone un correlato con la novela popularizada por Hitchcock. Además de disponer a lo largo de ambas obras continuas alusiones al cine, como el título parafraseado de la película de Norman Jewison en Sin violín desde el tejado. El ambiente del cine norteamericano de los 40 y 50 en Habitante y celebración el carácter mitómano de la sociedad en la mención a actrices populares en la actualidad como Julia Roberts o Angelina Jolie en Línea 40, o los galanes del cine como Christopher Reeve o Cary Grant en Kryptonita, y las descripciones de gestos o características de los personajes a partir de actores como Buster Keaton. Además de su convivencia ecléctica con la filosofía de Heráclito en Porvenir. Roas, por su parte, siente predilección por el cine posmoderno y absurdista de Woody Allen, al que cita y homenajea en varios de sus textos, como Necrológica o Duplicados, también de Tarantino, cuya referencia explícita aparece en Psicopatología de la vida cotidiana, pero que implícitamente puede también percibirse en muchos de los relatos, y por el cine de terror, como sucede con la sueca Déjame entrar, en Tópicos. En cuanto a la música, también las narraciones de ambos autores muestran gustos diferentes. La respuesta fantástica. Caracterizar la historia como fantástica en la era donde la tecnología está al alcance de cualquier individuo, donde todo es posible, donde Internet ha conseguido eliminar las barreras espaciotemporales y además lo ha facilitado a un ciudadano común que no necesita tener conocimientos específicos, sino que con la facilidad de un clic dispone de una realidad virtual cada vez más cercana, esta caracterización entonces puede resultar dificultosa y en algunos momentos atrevida. Con la mayor de las seguridades determinamos que todo cuanto se percibe es real y que si ese objeto percibido no forma parte del catálogo de nuestra experiencia, la decisión también se muestra tajante, o es desconocida o es un truco. Porque hoy en día los diseñadores, programadores y artistas visuales manipulan los objetos dándole formas inverosímiles, transformando de este modo las leyes de la percepción. Mientras que hace algunas décadas resultaba inconcebible la comunicación al segundo, las videoconferencias quedaban relegadas al plano de la ciencia ficción y cualquier avance tecnológico parecía muy alejado de nuestro bolsillo, hoy en día el simple hecho de pensar en la posibilidad de un apagón técnico desencadena los mayores terrores sociales. Es más, la afabilidad de las tecnologías rompe por momentos los límites de la cotidianidad, dando lugar a expresiones orientadas a la existencia de hechos fantásticos. Así, en este momento de exceso de realismo, de crisis sociales y económicas, lo fantástico se adapta a una sociedad cuya realidad es cambiante e inestable y a un lector que cada vez es más astuto. Los relatos de Patricia Esteban-Herlés y David Roas conocen a ese lector sagaz, puesto que ambos se acercan al género desde el ámbito de la experiencia lectora. Por tanto, sus textos huyen de lugares comunes o fórmulas desgastadas que romperían con ese conflicto entre lo real y lo imposible y no desestabilizarían los límites de la realidad. De este modo, bien desde una aproximación basada en la incertidumbre o en la multiplicidad de lecturas, como es la visión de Patricia Esteban-Herlés, o bien desde la materialización de la teoría fantástica, donde se sitúa la creación de Roas, los autores responden con una reacción fantástica a esta realidad que se escurre y que se muestra incomprensible. Así aparecen en sus textos los motivos más comunes del género, como el doble, el fantasma, el monstruo, la metamorfosis o los universos paralelos, pero con una revisión posmoderna.
En sus relatos, ambos realizan una reescritura de estos materiales, pero con una clara evolución, y así en Celebración o Una y otra, por ejemplo, de Patricia Esteban Herlés, el lector sospecha que algo ha podido suceder, pero no tiene ninguna certeza, puesto que una lectura sin persuasiones de lo fantástico vería ambas obras como una hipérbole del hecho real. La inseguridad del hijo que presenta a su nueva novia en el primero y la ambición de la mujer actual en el segundo. Por su parte, los personajes de David Roas desconfían de la realidad que, contrariamente a lo que sucede dentro del terreno de la ficción, se muestra decepcionante, algo que sucede en La casa ciega o demasiada literatura. En el caso de los fantasmas o los monstruos, en Esteban Herlés, las criaturas son, por lo general, vistas desde la perspectiva de un personaje narrado que estimula con sus múltiples exageraciones la caracterización del ser extraño. Este es el caso de Culos y manzanas, cuento grotesco con pinceladas fantásticas, o de Historia de una breve alma en pena. Sin embargo, debemos señalar una nueva visión en Piroquinesis, el bebé monstruo fruto de la infidelidad, o el relato homónimo de Azul Ruso, donde a pesar de que el lector nunca sabe cómo la protagonista consigue convertir a los hombres en gatos, esta mujer misteriosa recibe atributos suficientes para considerarse una actualización del mito de Melusina. David Roas, por su parte, prefiere crear monstruos cotidianos, personajes a los que realmente debe temerse, porque, como él mismo ha precisado, los seres monstruosos, cito, los seres monstruosos que pueblan lo fantástico no serán otra cosa que encarnaciones de lo irreal, de todo lo desconocido que atormenta al hombre. Fin de cita. Así, los recién nacidos de La agonía del salmón o Vinieron desde dentro presentan al hombre desafiado por la llegada de la paternidad y sus consecuencias. De igual manera sucede con el demonio en Sympathy of the Devil, o El sobrino del diablo, que, siguiendo a la autora Cristina Fernández Cubas en Los parientes pobres del diablo, este es un personaje capaz de alcanzar el éxito y la fama fácilmente, administrarla a un Roas ficcionalizado y en plena crisis creativa. Por último, y en la misma línea de Patricia Esteban Herlés en Mudanzas, el narrador relegado a un segundo plano en Los cariños de su amante presenta a la iguana como un pequeño monstruo que altera su cotidianidad. La nueva concepción de la metamorfosis es escasa en los relatos de ambos autores. Así, únicamente debemos señalar al protagonista de Línea 40, de Patricia Esteban Herlés, quien siente auténtico pavor cuando descubre gradualmente su transformación en la copia de Julia Roberts. En el ámbito de los recursos narrativos, mientras que Patricia Esteban Herlés iguala el valor de la narratividad al de la descripción, aspecto que la convierte en una detallista creadora de espacios, como expectativa Roas opta por la sucesión rápida de acontecimientos y los golpes de ingenio. Golpes de ingenio. Voy a ir terminando. Por tanto, y ciñéndome a la clasificación del Roas teórico entre los límites de lo real, los relatos de Patricia Esteban Herlés y de David Roas pueden distribuirse en los 4 puntos señalados por el autor. Cito, una yuxtaposición conflictiva de órdenes de realidad, las alteraciones de la identidad, la presencia de la voz del otro y la combinación de lo fantástico y el humor, que en muchos de los casos alcanza lo grotesco. La pérdida de los valores y la ausencia de certezas ha generado una desconfianza generalizada en la realidad. Los autores de esta comunicación sitúan sus historias dentro de la cotidianidad del individuo del siglo XXI. Así, las relaciones personales y los problemas económicos, como sucede en el relato Horrores cotidianos, perteneciente al primero de los títulos trabajados, afianzan la verosimilitud de las obras y trasladan al lector a una atmósfera reconocible y compartida. Porque si hay alguien en esta sala que no teme a la familia o a los cobradores de la luz, por favor, que dé 2 golpes. Muchas gracias.